Buenos días a todos, ¿cómo están? Como dijeron, pues bueno, Julián Páez les habla. Para algunos ya es conocido un poco la voz, sobre todo los canales en el canal de YouTube que tenemos ya hace un tiempo. Mi tema, túneles 624 con MikroTik. Pues es una manera de tunelización que iremos viendo pues durante la presentación. Para mí, pues primero es un privilegio realmente estar aquí frente a esta casa llena y más siendo local, ¿no? Entonces, ya jugando de local y antes del almuerzo. Entonces, esto está bien interesante. Entonces, pues gracias a todos por venir, a la organización. Y bueno, mi empresa, Evangit, sobre nosotros un poco es pues, 100% colombianos. Aunque no, pues en este momento solamente estamos colombianos, esperamos pues involucrar personal desde otras partes. Operamos en toda Latinoamérica, pues de parte, pues 100% colombiano, pero pues estamos en varias partes de Latinoamérica, no físicamente, pero sí estamos virtualmente atendiendo Ecuador, Perú, Venezuela, México, sobre todo mucho en México. Inclusive de República Dominicana también tenemos varios clientes. Básicamente lo que hacemos es asesoría, diseño de redes, toda la parte de soporte con MikroTik. Atendemos otras marcas también, pero bueno, hacemos administración delegada de infraestructura de TI, soporte de redes y todo el tema de conectividad. Sobre mí, bueno, Julián, bogotano. Soy el fundador y el CEO de la empresa. Soy ingeniero de telecomunicaciones, amante de MikroTik desde el 2011, pues me he dedicado como a andar evangelizando la marca. De ahí pues el nombre de la empresa, Evangit, de evangelizando tecnologías de la información. Conocí MikroTik incidentalmente, tratando de solucionar algunas cosas en las empresas en donde había trabajado, en varias empresas y varios ISPs grandes aquí en Colombia. Empezaron a implementar algunos routers MikroTik y lamentablemente creo que a varios les ha pasado, nos ha pasado, y es que esos routers son como algo que nadie quiere como desencriptar, como que al principio era muy misterioso y que MikroTik es una cosa free, pero pues que también son difíciles, en ese tiempo eran difíciles de conseguir, eran difíciles de configurar, la interfase, la parte del script. Y empecé así con el tema de MikroTik desde el 2011, aprendiendo, como nos tocó a la mayoría, aprendiendo de prueba y error. En ese tiempo pues no había mucha documentación, había la documentación básica o la documentación que tenía la wiki, escrita por, bueno, lo que escribía Megis, lo que escribían ellos en Letonia. Certificaciones y bueno, dado esto que les comento, pues antes de iniciar, decidí sacar el canal, fue precisamente por eso. Yo veía que muchas personas como yo estaban lo mismo, preguntando en foros, preguntando en redes sociales, preguntando en grupos, y no encontraban como alguien que le echara una mano frente a ese tema, porque como les digo, se volvió, o sea, era como algo muy secreto, como un conocimiento muy críptico, por así decirlo. Entonces, pues bueno, quise tirar como, o sea, empezar, a veces uno enseñando aprende, ¿no? Sobre todo enseñando aprende y más viendo, digamos, haciéndolo muy multimedia. Entonces así empezó pues este emprendimiento y bueno, ya estamos desde el año 2013 con este tema, sobre todo con los videos. Tenemos más de 200 videos en el canal y cosas básicas, cortas, como espero que sea esta presentación también, al punto y directo. Bueno, muchos hemos implementado túneles. MikroTik incorpora la mayoría de túneles conocidos, EOIP, IIS, ISIS, ISIS, temas de VPN, los temas de GRE-Tunnel, todo este tipo de digamos, configuraciones un poco más avanzadas y que nos sacan de alguno que otro tema difícil, o en donde las configuraciones requieren algo de encriptación, donde las configuraciones requieren transportar de un lado a otro alguna data interesante y que tiene que ser segurizada de alguna manera. Entonces,
por lo general, son túneles, los túneles por lo general necesitan de una punta y de la otra, necesitan IPs públicas, la mayoría. Sabemos que hay túneles que hay túneles o VPNs, por ejemplo, que se pueden levantar entre una privada y una pública. Pero para este caso, y lo que voy a explicarles, pues sí es importante que se tengan públicas en punta y punta. Públicas, digamos, en el router de borde, y pues bueno, ya por ahí podemos enrutar cualquier cosa que tenga que ver con la red LAN. Aquí lo que hace es como una VP, pues digamos, si se permite el término, se podría decir que esto es como una VLAN, digamos, actúa como una VLAN, ya lo vamos a ver adelante, y es que me encapsula como si fuera una VLAN, me pone una estampilla, me pone al paquete, a la trama, a este vagón, a estos vagones me le imprime lo que llaman el payload o la carga útil. Esta carga útil pues va a ser la información que quiero transportar. Y bueno, opera bajo las capas de los protocolos de OSI. Y por lo general es importante que estos túneles, la mayoría de túneles funcionan de una capa inferior hacia una capa superior. Digamos, no se puede hacer al revés, la mayoría. Bueno, 624 túnel, para ser más específico, corresponde a esta RFC. Les dejo ahí el link, una RFC, pues la RFC oficial, y los varios mecanismos, como les decía, 4in6, 4over6, ISAP, hay uno que se llama Teredo. Son, digamos, maneras como, ¿por qué 624 túnel? La mayoría, y eso pues no es un misterio a hoy para nadie, a pesar de que, por ejemplo, en el 2015 vino esas conferencias que hace la ACNIC a nivel mundial, a nivel Latinoamérica. Estuve en Bogotá, bueno, han venido otros par de veces. En el 2015 recuerdo haber ido a una donde estaban hablando de la fase de preagotamiento de IPv4. Y seguimos todavía con ese tema de la fase de preagotamiento de IPv4 y que ya casi, y que ya hoy, y que el próximo año, y no pasa todavía, pues todavía seguimos manejando nuestra 192, 168 y la 190, y bueno, todas esas públicas que nos siguen dando los proveedores, Azteca, todos los que sean, Telefónica, todos ellos. Ahora, a nivel mundial sí hay una parte en donde se ha venido implementando. En Europa ya casi, o sea, la mayoría está migrado a IPv6. Telefónica en España ya tiene la mayoría. Y si no es así, pues de todas maneras casi todo lo tienen en red pública. Como se está agotando la IPv4, están migrando pues todo a IPv6 y a la final pensábamos que a la vuelta de 2 años iba a hacerlo, pero sin embargo han dicho que va a seguir conviviendo. Este protocolo nos va a permitir que la red siga funcionando en IPv4, que la red pueda funcionar, digamos, localmente en IPv6 y atraviese por medio de los operadores sin que tenga la intervención de ellos. Es decir, no vamos a necesitar que cualquiera sea nuestro ISP, digamos, nuestro carrier, nos tenga que generar algún cambio de configuraciones o alguna cuestión que nos haga, digamos, más lenta la transición. Estos fueron unos mecanismos que se inventaron para poder hacer esa transición más cómoda para nosotros como WSPs o como ISPs, digamos, en proceso de crecimiento. Entonces, eso es básicamente lo que hace este túnel. Ahora, en este túnel se habla mucho de algo que se llaman IPs o IPv6 Island. Son islas, porque, como les digo, no tenemos todavía, digamos, la idea es que la mayoría de proveedores de carriers no tienen esto implementado para los clientes de básicos a medios, digamos, en infraestructura. Ellos siguen transportando en IPv4 y seguimos teniendo nuestras redes IPv4 públicas. Entonces, ¿qué pasa? Estas islas, pues digamos, son unos segmentos donde van a estar IPv6 montado localmente y se van a comunicar con otros IPv6 atravesando todo lo que les decía de la red de IPv4, del operador, de nuestro carrier, y nos va a permitir llegar a la otra red y poder hacer, digamos, transaccionalidad o poder traficar entre IPv6 de punta y punta. Ahora dirán, bueno, ¿y esto pues cómo nos afecta o en qué nos importa a nosotros? A nivel gobierno, por ejemplo, esta nació, ya les voy a mostrar adelante cómo fue a nivel gobierno.
tuvimos o nos vimos en la necesidad de hacer una migración, de hacer unas pruebas, no una migración, unas pruebas que estaban haciendo, porque es parte de la iniciativa del Mintic aquí en Colombia, que se hiciera una migración, que se empezara a pensar en la migración a IPv6. Tuvimos la oportunidad de hacerlo en alguna empresa que trabajé anteriormente para el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ellos estaban haciendo unas pruebas que estaba requiriéndoles el Mintic, en donde se demostrara que podían tener IPv6 y que lo estaban implementando. Como los cogió un poco tarde, y viendo la infraestructura que tenían montada, teníamos montados la mayoría de la mitad de la red del ICBF tenía como router una MikroTik, ¿sí? O como radioenlace y router a la vez. Entonces, como llamo yo, pues para mí MikroTik es la navaja suiza de los routers. O sea, uno se puede, como decía Miguel, uno con una MikroTik puede hacer lo que sea. O sea, eso, si uno le pone en el reto, uno lo saca. O sea, algo se inventa, hace un bridge, hace una doble, alguna cosa se inventa para poder hacer la cosa y sacarla adelante. De esa manera lo hicimos. Y lo hicimos convivir con infraestructura de otras marcas. Bueno, no importa decirlo, sí, eran Cisco, Huawei y Juniper. Y lo hicimos convivir con una MikroTik que fue la que nos sacó de apuros en ese momento. Bueno, esto es el payload, lo que les decía, la carga preponderante, la carga que lleva la data, que en este caso pues es una carga que tiene como fuente una cabecera IPv o un header IPv6. De esta manera, lo que se va a hacer es que vamos a encapsular tráfico IPv6 dentro de la cabecera IPv4, como les decía. Encapsulamos acá, en IPv6, ya vamos a mostrar adelante un pequeño laboratorio que realizamos. Como fuente va a ser un dispositivo IPv6, de hecho para esta entidad lo hicimos en un computador en un escritorio en la sede de la 57, como abajo de la 9ª, algo así, como con 13. Donde está la sede principal y donde está la dirección de tecnología. Hicimos la prueba sobre el portátil del director de tecnología de la entidad del momento. Eso fue unas pruebas hechas hace como año y medio. Bueno, que no son parte del laboratorio, pues no están, pero eso digamos que lo hicimos en otro escenario. Transportamos, encapsulamos. También es importante recalcar que para que las grandes entidades o los grandes conglomerados que manejan el Internet a nivel mundial, la ACNIC, las del Pacífico, las de Europa, generaron como unos routers que nos permiten hacer enrutamientos a nivel red enrutada a nivel mundial y dan una red que es, o una IP que es la 192.99.88.1. Esa IP específica son redes que es una IP de un router que nos permite hacer este tipo de cosas cuando no hay pública del otro lado. Entonces ya se los voy a explicar adelante. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos gusta, que es la interfaz del routeros. Este es el escenario. Un router en punta y punta, un switch, y esto es infraestructura IPv4. Así fue que se hizo esa prueba y así es que se montó el laboratorio. Bueno, el laboratorio está hecho con IPs privadas simulando IP pública. Aquí, bueno, sencillo, aquí simplemente se puso una IP en la WAN, una IP aquí que es una IP que asignó dinámicamente. Esta prueba se montó en GNS3, muchos lo conocen, con unas virtualizaciones en QEMU y en VirtualBox o en VM Workstation. Se montaron el path de routers, se le pusieron IPs dinámicas que asigna automáticamente con salidas a Internet. Algo aquí es que muchos de los usuarios recientes de esta infraestructura de MikroTik preguntan a veces que por qué van a entrar por el Winbox en la parte de Neighbors, que es la clásica por la Mac, y dicen que están viendo una Mac repetida y el mismo router lo ven 2 veces. Y bueno, eso es porque hace ya un par de años MikroTik incorporó pues la parte IPv6. De hecho, el que pues no es necesario descargarlo hasta que no lo necesitemos, obviamente, pero pues el paquete IPv6 está bajo IP, aquí, IPv6, y tiene también su propio ecosistema. O sea, ya no vamos a hacer las rutas de la misma manera.
Y bueno, digamos, esto es un abrebocas también, porque pues la idea no es explicar IPv6 en este caso, ¿no? Ya IPv6, como nos decía al principio David, él, bueno, ya se certificó con la gente del ACNIC. Hay otros temas por allá en Hurricane Electric, que muchos los usamos para hacer algunos temas de BGP. Ahí hay varios de esos que ofrecen ese tipo de capacitaciones. IP pública a un lado, IP pública a otro y una LAN. Aquí, en IPv6, como les digo, se empiezan a generar dinámicamente MACs y dinámicamente algunas IPs sobre la interfaz, o se empiezan a generar las IPs de versión 6, como podemos ver ahí en los cuadros amarillos de la parte de la derecha. Esas IPs las pone automáticamente, como vemos aquí es Dynamic. Y creamos la interfaz. Como la mayoría sabe, MikroTik en la parte de interface tiene el más azul clásico, donde nos va a desplegar una infinidad una infinidad no, pero sí muchas interfaces, que a veces uno las despliega, y a mí me llamó la atención que la desplegaba yo, bueno, ¿de qué se trata esto? O sea, IPv6 y bueno, ahí fue donde empezó todo el tema de resolver lo que les decía. Lo desplegamos y nos va a aparecer esto, 624 tunnel. Al ser un túnel, el túnel que nos pide, pues nos va a pedir una IP remota y una IP local. Igual que pasa con un túnel VPN, con un túnel GRE, con EOIP, con cualquiera de esos túneles IP. Nos va a pedir una IP de lado y lado. Aquí en el ejemplo no lo utilicé ya sobre la práctica en las pruebas que se van a ver adelante, pero utilicé aquí en la parte verde, pueden ver la IP que les decía yo inicialmente. Esa es una IP que es gratuita, cualquiera le puede hacer ping. Al principio uno la mira y parecería una IP privada. Cuando uno empieza a 192 ya, bueno, 88, 99, es una IP que responde a ping normalmente, desde cualquier red, es una IP pública y por la cual se puede hacer también el túnel. Entonces puede poner uno la dirección IP local, que es pública, y puede apuntarla a una dirección como a esta dirección. Ella nos va a ayudar a hacer la parte de Unicast para poder hacer la transición y poder llegar al otro lado. Esto pues en el par de routers, dirección local, dirección remota, dirección local y dirección remota. En el laboratorio adelante está puesta la dirección local pues de él mismo y la dirección remota de su peer, de su compañero, de su pareja, y pues a la vicecontra, digamos. Aquí me aparece el túnel inmediatamente como otro tipo de túneles. 624 tunnel. Él mismo me asigna el MTU, me asigna otras funciones de capa 2, etcétera. Y bueno, aquí es haciéndonos pin como si fuera la IP pública de ambos, ¿no? Le hago pin de una a otra, de la otra a la una. Y bueno, aquí vemos que nos está respondiendo de manera correcta. Ahí estamos comprobando, bueno, que tenemos direccionamiento público, a pesar de que está hecho sobre un direccionamiento privado, pero estamos simulando que digamos que fuera público. Entonces estoy respondiéndome a nivel de Internet. Ahora, algo muy interesante, muy importante que recalcar. Esto es, bueno, ahí bueno, en la presentación tendrán, y si no, pues para eso está Google. Calculadora, como muchos hemos utilizado, calculadora IPv4, sí, la normal, para que nos haga subneteo y todo ese tipo de cosas. Pues yo no me compliqué, yo me busqué en Google y ya. Eso me lo traduce inmediatamente. Yo le digo qué quiero que me traduzca y la calculadora me traduce a este formato, en un formato 624, que es un formato, los que saben de IPv6, no es un formato, tiene una cabecera o un prefijo, que es el prefijo 2002. Ese prefijo es el que va a aparecer siempre en todas las direcciones que se traduzcan de esa manera. Va a aparecer 2002, dos puntos, y ya, bueno, la traducción que ahora les muestro cómo se realiza así a grandes rasgos. Y ese es el prefijo. Esta es la IP disponible, ¿sí? Que es después de las Fs. Eso está en hexadecimal. Y esa es la IP. Lo traduje en ambas. ¿Cuál? La IP pública de cada uno. La .21 y la .20. Una vez ya lo traduje a IPv6,
Ya les comento qué se hacen con esas IP, se ponen en el router, en la interfaz. Así es como se traduce IPv4 a IPv6. El proceso, pues, los invito a que lo busquen, miren cómo se hace, pues esto es lo que hace la calculadora, pero no es la intención de mostrarle cómo se hace. Pero básicamente es lo que hace es, toma la IP versión 4, la convierte a decimal y luego la convierte a hexadecimal. Le pone este prefijo, que es el que les digo que siempre debe estar, y así la embebe. Y aquí pues añade 80 bits. Y la embebe para que se sepa cuando se haga el transporte, se sepa que esto es una traducción. ¿Sí? No es la única ni la mejor, como les decía, pero es una traducción que nos va a simplificar algunas cosas. Allí lo que podemos ver en el par de routers nuevamente es que esa IP que tradujimos la vamos a poner en la interfaz del túnel. Como cualquier túnel, ¿qué podemos hacer nosotros con un túnel? Enrutar por medio del túnel, ponerle direccionamiento diferente al túnel, pues digamos no público, no valdría la pena, pero pues podemos, por lo general se le ponen direcciones IP privadas para enrutar por el túnel, para hacer cualquier manejo que se quiera hacer por medio del túnel, para ver la red del otro lado, etcétera. Entonces lo que se hizo aquí sencillamente es poner esto que dice G, es una dirección global. Eso ya es algo diferente a las letras o a lo que aparece aquí en esta descripción de MikroTik en el Winbox. Por lo general nosotros aquí vemos running o cuando hacemos direccionamiento dinámico vemos una A, O, ¿sí? Cuando es OSPF o cuando es BGP vemos una B, A, O, automática, sí. Aquí vamos a ver letras diferentes, digamos esto es un concepto nuevo. Aquí vamos a ver que esto es global y esto es directamente conectado por el link, o sea, está conectado a la interfaz. Entonces, para que veamos, digamos, un poco de esto, de qué significan estas letras de acá. Se hace lo mismo en ambas, ¿sí? La dirección traducida, pues se empieza a guiar por esta última, una es la 20 y otra es la 21. Esta es la 20 y la 21. Pasó. Listo, aquí, como les decía, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un enrutamiento. El enrutamiento en IPv6, como todo en IPv6, pues es un poquito complejo, ¿sí? Tiene sus cosas, tiene sus detalles, son cosas que hay que ir digiriendo. Digamos, es lo que se quería aquí con estas posiciones es darles una abrebocas, darles como una invitación a ir explorando esto, porque a la vuelta del tiempo vamos a tener que estar con IPv6 sí o sí. Y es preferible irlo viendo desde antemano, ya que estamos en la fase de preagotamiento todavía, que las direcciones IP públicas están bastante caras. Creo que, no sé si a varios nos habrá pasado, que vamos a pedir un direccionamiento público y ya no lo venden ni siquiera. O se agotaron, o ya no hay, o lo venden extremadamente caro. Entonces esto se va a volver como algo de atesorar cada IP pública. Entonces va a empezar a subir su costo, obviamente, en el mercado. Entonces vayamos mirando este tema IPv6, porque si no en algún momento digamos que el 192, 168 y las direcciones de carácter privado van a quedar obsoletas y vamos a quedar ahí, digamos, como una isla. Entonces es importante que lo vayamos teniendo en cuenta. Así como los temas de programación, los temas de scripting, los temas de Linux, digamos, ese tipo de cosas, porque a la vuelta del tiempo ya 2 años, 3 años, ya el networking normalmente, y esto pues algo que quiero adicionar, es que esto va a cambiar de una manera dramática con los temas de redes definidas por software. Inclusive aquí en esta misma conferencia estuvimos en algún momento hace como un año con un proveedor, con un carrier, en donde explicaba cómo se están moviendo a redes definidas por software. Entonces ahora lo importante, y para todos los que somos que trabajamos en networking y que somos apasionados de este tema, esto va a migrar completamente a software. Entonces el que no bote línea de programación, en 2, 3, 4 años va a quedar también obsoleto. Entonces, para que le vayamos echando un ojo un poco a ese tema. Bueno, aquí el destino,
yo hice lo mismo, traduje la IP de la LAN del otro router y terminó siendo esta IP aquí rara. Esta es la del otro lado, que está aquí, que es de la LAN, y hago un enrutamiento. El enrutamiento aquí, como les digo, tiene sus líos, tiene sus complicaciones, hay que estudiar bastante el tema IPv6. Para este caso nosotros teníamos que resolverlo, nos tocó estudiar rápidamente de qué se trataba. Y lo que hicimos fue que fue alcanzable por el túnel y ya nos empezó a responder, ¿sí? Entonces el gateway es el túnel y me está respondiendo y nos está siendo alcanzables con destino a esa máquina en específico. Como les digo, esto se probó en uno de los computadores, bueno, de los que vienen ya hace tiempo con IPv6 y digamos que la entidad pudo solventar este tema, ¿sí? Ya lo querían implementar ya en temas de data center y esas cosas. Sin embargo, ya presentaron un poco de inconvenientes porque meter eso en un data center y cambiar toda la infraestructura IPv4 IPv6 es una migración que va a estar bastante compleja. Entonces también es un campo de acción para los que tenemos nuestras propias empresas, nuestro emprendimiento, estamos en el tema metidos. Eso va a ser una gran oportunidad, el tema IPv6, porque no todo el mundo lo conoce, es algo que es como también muy, muy misterioso, que parecería enredado, pero va a dar una gran salida en términos inclusive económicos, etcétera, porque pues nos va a permitir, cuando la gente se empiece a migrar, las grandes empresas, hasta las más pequeñas, tengan que hacer esa migración, pues digamos que ahí va a estar el consultor, va a estar el que configura, y pues podríamos ser nosotros mismos, ¿por qué no? Los que ayuden a llevar esta transición. Bueno, ahí digamos que se logró hacer un enrutamiento de alguna manera y tenían problemas con la navegación, obviamente, porque se respondía a la propia infraestructura. Ellos pusieron un servidor que manejaba solamente IPv6, sin embargo, solamente pudo responder a ese porque, bueno, ya uno puede hacer pruebas a ipv6.google.com, pero hay muchas páginas que no se han migrado tampoco a eso. Y hay otro campo de acción, que las URLs y todo ese tema está haciendo todo el tema de DNS sobre IPv4. No se ha hecho, no lo han ampliado tanto. Pues las más comunes están, Facebook y todas esas están IPv6, pero ya si van a consultar alguna aplicación, como le pasó a esta entidad. Bueno, entonces, ¿cuál? Iban a consultar alguna aplicación dentro de sus data centers, no podía hacerlo, simplemente al servidor que tenían aislado, que digamos estaba standalone, y podía responder ese protocolo. De lo demás, la infraestructura tampoco podía responder. ¿Qué pasa? Pros y contra. Los pros y los contra. Dos básicos que no me gustaron tampoco porque en esas pruebas pues presentó bastante inconveniente. La ventaja es que hace que funcione el protocolo y que convivan los dos protocolos como en otros. Algunos han escuchado, por ejemplo, el NAT64, que es el más común, el Dual Stack, que ese es otro que también se utiliza, que utilizan los grandes operadores. Son equipos que son muy costosos. Son muy costosos porque resuelven la desventaja que tiene este protocolo. Entonces, bueno, lo bueno es que me va a permitir hacer la migración de IPv6 a una gran cantidad de clientes. Ahora, lo malo es que, lo malo y bueno de alguna manera es que tiene latencias bastante grandes. Entonces, para hacer transporte, si uno va a hacer el transporte en su propia red, en un data center o en una red LAN, nos va a funcionar muy bien. En las pruebas que hicimos, arrojó resultados por arriba de los 300 milisegundos. Entonces, en algunos casos, en implementaciones de estas, se llega a tener tiempos como los tiempos de un enlace satelital. Entonces, como tener internet por un enlace satelital. Entonces, esto es lo nefasto, digamos, de este protocolo. Lo pone un poco lento y no sería tan aconsejable, tan viable para algunas de las migraciones. Pero es una opción que nos puede sacar de apuros
y que la involucra pues nuestros queridos MikroTik. Y bueno, sí, algo muy colombiano. Lo que decía anteriormente, sí, estudiemos, leamos. ¿Qué pasa? No nos confiemos tanto de los scripts. Aquí algo, pues ya para terminar, aprovechando que me quedan 5 minutos antes del almuerzo. Sí. No, ¿Hay preguntas? pero bueno, estaba hablando. Uy. ¿Todos IPv6 bien? Mejor que no me pregunten. Vale, no, les decía que para terminar, pues vayamos a las wiki oficiales, vayamos a sitios confiables, no peguemos y copiemos scripts. Lo veo en Latinoamérica, me imagino que así será en todo el mundo, pero lo veo muy recurrente. Pegan y copian scripts, crean, piden cosas por Facebook, por los canales, y no, o sea, por eso me dio por poner aquí a esta señora maluca. Hay pregunta. Buenos días. Una consulta. El proveedor de los que tengo me entregó un pool de direccionamiento IPv6. En ese contexto, aplicando lo de la exposición, podríamos aplicarlo, o sea, indirectamente para llevarle un direccionamiento específico a un cliente a nivel interno, o sea, sin necesidad de enviar IP pública. Digamos, el proveedor me entrega mi direccionamiento IPv6. Realizo este procedimiento, o sea, esa configuración, y le puedo asignar a un cliente en particular un direccionamiento IPv6. Sí, es posible, gracias por la pregunta. Sí, es posible, eso lo estuvimos revisando, porque no solamente se puede, como estábamos aquí viendo, que es entre IPv4, entre dos puntas IPv6, dos islas IPv6 por medio de IPv4. Hay la opción también, no en este protocolo, pero hay una opción que permite, bueno, en este también, hay una opción que permite que tú seas IPv6 nativo en una de las puntas, en una de las islas, y en el otro lado configures con una MikroTik esto. Y puedas hacer pasar esa IP de IPv6, la hagas pasar también por la red IPv6, si es IPv6 nativa en tu carrier, como le entiendo que debe ser, hasta la punta, y de ahí a la punta, hasta el core de ese ISP, y de ahí si es IPv4, este protocolo te puede funcionar. Pero el problema es ese, el problema es la latencia se va a poner un poco alta, un poco mucho, o sea, más o menos 300, de 200 a 800 milisegundos, dependiendo también de los equipos y de la actualización de los equipos que haya en el medio, que los desconocemos, que es, digamos, esa nube que está ahí. Sí, pero es posible. Bueno, gracias. ¿Hay más preguntas? Muchas gracias. Gracias, Julián. Pues gracias. Ahora almuerzo y volveremos a las 2.